Sí, ¿no? Sí, pero estamos jugando a endulzarnos y a mí no me ha endulzado nadie. Esto, Ay, sí te endulzaron. pues, no. Listo, muchachos. Entonces hagamos. Entonces, lo que estaba preguntando ahí Fabián respecto de lo de las placas, que si es en una dirección y en dos direcciones, toda placa aligerada, y enténdase aligerada, si es que no sabe nada de construcciones todavía, algo que sirve precisamente para bajarle masa a las estructuras, especialmente en lo que tiene que ver con las placas de entrepiso. ¿Por qué se aligeran? Porque si todo eso fuese concreto, pues obviamente va a tener más masa, más peso. Entre más masa, más peso, pues va a tener mayor desplazamiento horizontal. Algo que ustedes en materia de estructura seguramente ya entienden como deriva. Entonces, cuando se presenta la deriva, pues eso genera mucho problema. Y, por ejemplo, la NSR10, nuestro reglamento colombiano de construcción sismo resistente, determina, ¿sí? Determina que el desplazamiento máximo en el último piso o desplazamiento general de pisos de una edificación no puede exceder el 1%. Entonces, para garantizar eso, entonces hay que intentar que las cosas sean pues resistentes, pero que no tengan que aportarle mucha masa. Entonces, un aligeramiento, hay diferentes tipos de aligeramientos para las placas, pueden ser en bloque, pues obviamente bloque multiperforado, puede ser en casetón, hablo de casetón, una estructura que se arme, digamos, de algunas dimensiones específicas, normalmente se recubre con plástico. De esos casetones también hay casetones recuperables, es decir, que no van a quedar todo el tiempo metidos ahí por el resto de la vida, sino que se pueden sacar para de pronto, si esta placa se proyecta muchos otros pisos, tienen la misma configuración estructural, pues sirva pues en otras, como aligeramiento de otras fundidas de placa. También puede ser en polipropileno, es decir, el popular mundialmente conocido Icopor. ¿Y qué es lo que hace el aligeramiento? Separar específicamente lo que tiene que ver
con algo que ustedes deben aprender a diseñar, que es la separación entre viguetas, ¿sí? Y las viguetas, pues ustedes ya saben que es lo que toma precisamente la carga por metro cuadrado, que es la que sale en el título B de la NSR10, y lo transmiten y sacan un poco de cálculos y se vuelven científicos, y a la final generan planitos como estos, unos dibujitos bonitos. Entonces, para el caso de eso que estamos viendo allá, es como esto, como ese pequeño corte que tenemos aquí, un detalle de lo que tiene que ver con las placas. Ese espaciamiento, esa cruz que ven ahí, es donde va el aligeramiento y está espaciando precisamente estos elementos, ya denomínense nervios o viguetas, ¿sí? Nervios o viguetas. ¿Tienen refuerzo? Claro que sí. Para las placas que son de entrepiso aligeradas, en la parte superior tiene algo que se denomina malla electrosoldada. ¿Por qué lleva una malla electrosoldada? Y normalmente los espesores, la loseta de placa es de espesor muy pequeño, porque precisamente por ser de espesor pequeño, cuando estén generando el fraguado, pues lo que son las temperaturas de la reacción físico-química de ese paso de estado pastoso a estado sólido, que es el fraguado, genera muchos cambios de temperatura. Por tanto, esa malla normalmente se le dice malla de retracción de fraguado, es decir, de retracción por temperatura. Es obligatoria que vaya para que precisamente no se agriete ni se empiece a alabear, es decir, a doblar esa pequeña loseta con el cambio de temperatura cuando esté reaccionando con el agua, el concreto, y generando la hidratación y ganando la resistencia necesaria. Adicional de eso, pues las condiciones climáticas también generan el problema de la temperatura. Lo otro, entonces dentro de las placas aligeradas, y ojo, ustedes tienen que saber absolutamente todas las diferentes placas que existen, ¿sí? No solo hay placas aligeradas. Dentro de las placas aligeradas, nosotros tenemos las placas que son armadas en una dirección y armadas en dos direcciones. ¿Cuáles son las armadas en una dirección? Las que presentan viguetas, y vamos al cuento, las viguetas son estas, ¿sí? En el caso del modelo, las viguetas serían estas, ¿sí? Todo aquello espaciado entre, digamos, entre lo que es el aligeramiento. Sobre ellas reposa directamente lo que es la loseta superior, es decir, donde va a ir caminando la gente, donde vamos a poner muros, donde vamos a poner maquinaria. Y las viguetas siempre son, siempre, desde el punto de vista de diseño, pues ellas siempre descansan o su apoyo son las vigas, ¿sí? Siempre es así, siempre. Y los apoyos de las vigas son las columnas. Y los apoyos de las columnas, pues de las columnas pasa precisamente hasta la cimentación. Quiere decir que la Profe, transmisión de carga es de placa, de loseta, por área a las viguetas, de las viguetas a las vigas, de las vigas a las columnas. Cuéntenme. profe, usted dice que, bueno, que donde las vigas se reposan es en las columnas, Sí. O pero, por sea, ejemplo, reposar, entiéndame, no es que estén montadas encima, ¿no? Sí. Es como para que me entiendan el concepto de que están vinculadas directamente, es decir, que las reacciones de las viguetas siempre van a pero, ir a las vigas. pe- Ahora sí, cuéntenme. pero en este caso las viguetas sí van sobre la viga, ¿no? No, 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 no. O- Aquí realmente el elemento, es como para que no me enreden, si es que tienen algún problemita respecto de estructura y casi siempre lo tienen. bueno, y se puede presentar el Vamos a caso, profe, suponerla que, por desde ejemplo, acá. Obviamente que es toda la medida que tenga. Entonces, esta es la viga. Ustedes, pues realmente ustedes no van a ver, digamos, por el frente nunca las viguetas. Ustedes las irán a ver es por debajo, ¿sí? Por debajo es donde se van a ver.
Pero lo que está entrelazado para, digamos, simular lo que es esa transmisión de cargas de la loseta, del área a las viguetas, de las viguetas, las reacciones a las vigas, eso precisamente es a través del armado del refuerzo. ¿Sí? Esa transmisión se genera ahí. Entonces, el refuerzo que tenga esta vigueta, pues estará enlazado con el refuerzo de esta viga. Y por eso se puede garantizar como si le estuviese transmitiendo a este elemento, es decir, el apoyo de las viguetas en las vigas, el apoyo de las vigas en las columnas. Por eso también el refuerzo de las vigas y el refuerzo de las columnas está entrelazado. Si no, no se formarían nudos. Y por eso son importantes de diseñar los nudos también. Profe, y entonces, ¿cómo haríamos, digamos, en caso de que tenemos una casa ya construida de un solo piso y le queremos hacer un segundo piso? ¿Cómo yo hago para construir esa placa si no he unido desde un principio los aceros con las viguetas? Pues primero, se supone que una construcción debe partir, a diferencia de las cargas, que es de arriba hacia abajo, la construcción siempre es de abajo hacia arriba. Por tanto, la proyección del tipo de cargas según la configuración de la edificación y demás tenía que ser desde la cimentación proyectada. Eso no es, yo le monto 1, 2 o 3 pisos según tenga billete para montarle a cualquier casa, porque sí, porque va a generar los efectos que eso sí estoy absolutamente seguro que todos ya pasaron o aún están viendo algo de la línea de suelos. Entonces, eso ya lo tienen que entender. Entonces, decir simplemente, no, tengo 2 pisos, pero no, echémosle otro que yo creo que ya me voy a casar y entonces me vengo con mi pareja y nos juntamos acá. Pues metámosle otro piso, eso qué carajos. Es más, metámosle 2. Entonces, eso no es así. Todo depende de cómo es la distribución de cargas. Por eso las cosas hay que diseñarlas desde el principio. O sea Cuando a ustedes les resultan profe, que en los ese caso, clientes de que, no, es que quiero hacer ahora 3 pisos más. Entonces, no, pero hay que verificar si lo que hay sirve. Si no, toca tumbarlo y hacerlo nuevo. Profe, ya, ya, ya. yo he visto que en esos casos, digamos, con lo que dice el compañero, que yo lo he visto que se ha presentado, es que le hacen como otra columna de la que, dentro de la que ya estaba, ¿sí me hago? Como un refuerzo. A Como ver, sí, eso es una costumbre que absurdamente la gente tiene cuando no saben de ingeniería civil. Si usted le mete una columna en cualquier elemento y usted le puede meter columnas a todos los muros que usted quiera, por donde quiera. Coge, abre, genera la regata, genera el espacio, mete un refuerzo, formaletea, funde, listo, hasta la hace. ¿Y dónde hizo usted la cimentación de eso? ¿Para qué le sirve esa columna? Si es que la está montando sobre, digamos, una viga la viga existente, supongamos que sí tiene viga existente. Ahora, imaginémonos que esta viga, voy a ponerla un poquito más grande como para diferenciarla de lo que estábamos hablando de la placa. Supongamos que esta es la viga de cimentación ahora y vamos a montarle nuevas columnas en algún lado. Ingeniero, digamos, yo he visto ocasiones en donde, por lo menos una casa de una tía mía en Cúcuta, que ya como tal, en un barrio para que se llama Nuevo Horizonte, Bello Horizonte o Nuevo Horizonte creo que es, Sí, que eso para allá es mucha loma. sí. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo allá? Ella llegó y simplemente cavó un hueco sobre lo que ya estaba construido, tumbó el pedazo de la pared esquinera, cavó un hueco profundo y le metió zapata y columnas. Bueno, esa es una solución, es decir, la cuestión. Porque en ese caso sí prácticamente estaríamos diciendo que sí, porque está reforzando la estructura desde la cimentación, ¿no? La idea precisamente es, pues que tenga de verdad desde la cimentación, es decir, que exista una interacción entre la estructura y el suelo. Si no existe Profe, cimentación y simplemente empiezan a meterle, digamos, columnas profe, esto, desde cualquier altura, encima solamente hasta lo que vendría siendo la viga de cimentación, primero le están generando más carga adicional, unas cargas puntuales que le van a llegar allí,
a esa viga, que no estuvo diseñada originalmente con eso. Pero aparte de eso, pues aquí esto no tiene su propia cimentación. Entonces ya eso no sirve, eso no es así de meterle columnas porque usted quiere. Las columnas es porque se necesitan donde deben estar para que bajen hasta una cimentación. De resto, esto solamente podría funcionar es como una columna de confinamiento. Y la columna de confinamiento no es una columna desde el punto de vista estructural para un sistema, digamos, aporticado que de verdad sirva para transmisión de cargas ahora nuevas que se van a presentar. ¿Sí? Eso no es para nada ninguna solución. Eso no es así. Toca, ahí sí, Profe, abrir los huecos, abrir las regatas, abrir los huecos y generar una cimentación. Todo eso obviamente que toca diseñarlo. Y ustedes saben que para diseñar cimentaciones tienen que tener estudio geotécnico y para diseñar la estructura tienen que tener todos los planos arquitectónicos y saber de una vez todos los pisos que va a tener. No cuando ya hayan terminado, no sé si les haya pasado cuando les ponen los talleres en estructuras, me imagino que los deben poner, de diseñar uno que otro pisito, que después de tener diseñados 3 pisos le dicen, bueno, ahora métale 2 pisos más. Eso no es solamente, pues copiamos y pegamos y ya. No, tienen que generar otra totalmente nueva distribución de cargas, por tanto van a salir nuevas secciones de los elementos de concreto, por tanto van a salir tipos de refuerzo y secciones de los refuerzos diferentes a la configuración, muy seguramente que tenían antes. Es decir, que algo como esto, por ejemplo, los detalles de una columna, definitivamente irían a cambiar. Esto tiene para el caso 1, 2 pisos, 3 pisos. Bueno, y si esos 3 pisos nos da por meterle 2 pisos más, seguro que ese refuerzo que hay por ahí no sirve. Entonces, todo eso tienen que Entiendo. tenerlo en cuenta. Eso no es Ingeniero, así. digamos, yo quisiera hacer otra ingeniero, pregunta que, pues, digamos, como que no sé si vaya el caso, pero es algo que yo vi en Pamplona, que la verdad, pues, un amigo mío iba a comprar un apartamento en la parte donde queda la casa Nazaret, creo que le llaman eso. Por ahí se hicieron unas torres. De residente estaba un arquitecto. Pero entonces, yo fui a ver allá como tal la construcción y me dijo, bueno, a mí me toca un apartamento en esta torre. Y yo fui a verle y esa torre es como de 4 o 5 pisos, pero como en el tercer piso, cuarto piso, la viga aérea por la parte horizontal uno veía que no se conectaron, o sea, las vigas aéreas no se conectaron, quedó una encima de la otra, o sea, no llegaron al mismo punto. Sí, yo lo vi alguna vez eso. Entonces, pues digamos, eso puede, digamos, se puede dejar así porque sí, porque eso lo dejó el man así. Y yo le No, dije al man, yo le dije, obvio dijo, que no, que no, obvio que no. no, eso No, porque por lo eso menos es, el o man sea, dijo que no, eso, que eso eso ya estaba de bien. entrada ya va a generar problemas. Ahí sí es, ojalá que todos los que compren, por lo menos si su amigo no lo ha comprado, No, no lo compró. adviértale, no compre para nada ya. Ahora, si ya lo compró, entonces que empiece a rezar todos los días a la deidad de confianza que tenga. Que nunca se caiga esa vaina, sí, porque qué más. O profe, que, No, él no lo vendió, él no lo compró a la final. A la final se pidió que le volviera un anticipo que le había dado, pero bueno, por demanda y un poco de cosas, no le sí. dieron como tal todo lo que él había dado, ¿no? Mm. Pero sí le dieron una parte. Pero no lo compró, claro, y eso, pues a mí no me pareció, la verdad, como digamos, no sé qué tan viable sea también, digamos, que usted está construyendo en bloque número 5 y luego usted en el tercer piso lo hace con ladrillo. No, normalmente, y siempre es así, uno lo que busca es precisamente pasar de mayor masa a menor masa a medida que aumenta pisos. Es decir, lo sí. lógico es primero en ladrillo macizo y después del segundo piso en adelante en bloque o en drywall o superboard. Es decir, ponerlo lo más liviano posible porque entre mayor masa en altura, pues más desplazamiento horizontal, es decir, mayor deriva tiene. Entonces, pues más problemas va a tener al momento de los sismos. Entonces, sí, O claro, sea que las dimensiones de las columnas pueden disminuir a medida que el edificio va subiendo. depende, Ok. depende. Pero sí es posible, ¿no, profe? Porque Que tengo sea un plano posible, sí, pero esa disminución, la verdad, solamente se llevaría a cabo de pronto en el último piso, en la zona de la terraza, es decir, Ajá, donde las sí, condiciones de sí. carga varían. Ya no es la parte típica
de muros y particiones que ustedes buscan en el título B, sino específicamente para cubierta. Entonces, las condiciones de carga cambian, por lo tanto, pues usted, si le quiere ahorrar y cumple las solicitaciones de carga y desplazamientos y giros de cualquier estructura, pues para eso es que aprende esa vaina, si eso no es de adorno. Por eso lo están aprendiendo desde estática, resistencias y demás. Eso precisamente es lo que le garantiza a usted, cumpliendo los parámetros que le da la NSR10, si esa vaina funciona. Si no funciona, pues le aumenta sección. Si empieza a funcionar, pues ya se queda con esa. Entre más sección, también es lógico que más va a costar el proyecto. Entonces, donde no haya necesidad, pues no le ponga. Desde que cumpla eso que le digo, solicitaciones de carga, desplazamiento, giros y demás. Ok, Para eso hay que profe, estudiar un poquito, ¿no? Hay que estudiar. Hay que Bueno, leer. eso también influye bueno, mucho las profe, cargas usted me vivas y las estaba, cargas muertas, ¿no? Sí. profe, usted estaba mostrándonos ahorita que listo, que se hace que la vigueta se une a la viga por los aceros. Pero yo Sí. subí una foto ahí al grupo, profe, de lo que están haciendo aquí cerca de mi casa, lo que le dije. Y eso es la placa en bloquelón, me dijo el maestro, y está sobre la viga. O sea, él me dijo, él me dijo, yo literalmente puedo Ojo, armar toda la a ver, a casa. ver, a ver, a ver, a ver. Un momentico. Este sistema, ¿sí? Esto es lo que normalmente conocen como placa fácil. Primero, aunque eso se acostumbra, digamos, desarrollarlo normalmente en Colombia, si usted se pone a revisar la NSR10 siendo riguroso, en ningún lado usted le dice que esto es permitido como placa de entrepiso, ¿sí? Supongamos, listo, que lo tienen así. Ojo, esto no son viguetas. Esto es un sistema estructural con perfiles metálicos. Y para el Sí, caso, en este momento, descansan directamente sobre un elemento. Es decir, está generando lo que es el apoyo de ellos. Muy bien. Si esto fuese en concreto reforzado, obligatoriamente el refuerzo del concreto de este elemento sería el que estaría amarrado con esa estructura. Ahora bien, esto no puede estar simplemente colocado encima. Pues, ¿por qué? Imagínense ustedes, si si supongamos temblara. que tienen un bebé, una mascota, bueno, ahorita que seguramente lo acabaron de hacer, un plato de comida del almuerzo, los que sí lograron almorzar mientras estábamos en clase, tienen el plato de comida encima de la mesa. Eso simplemente es de que el plato de comida, el apoyo es la mesa. Empiece a mover la mesa a ver qué le pasa a su plato de comida. Empieza a moverse y de pronto hasta se cae. Pues eso mismo le va a pasar a esto si eso no tiene una conexión directa generando un elemento estructural que haga que la estructura se comporte monolíticamente, es decir, como un todo. Entonces, en ese momento, pues si a eso no lo hicieron, y normalmente debería ser así, algún tipo de platina, cosa tal de que se pueda anclar, ya sea pernada normalmente con la estructura metálica o soldada o de alguna forma, pues esto, en cualquier momento, esto simplemente puede salir volando, si es que el remesón es grande. Entonces, no es para nada el mismo sistema estructural. ¿Entendido eso? Profe, Mm. ¿puede resolver al fin la duda de lo de en una dirección y en dos direcciones, lo de la placa? Sí, esa y nos vamos. Ahora sí, bueno, entendiendo lo que son las placas, porfa, si no saben nada de esto, estudienlo y les aseguro que tiene que aparecer en su cuaderno de construcciones, no el cuaderno de la asignatura, y tengo que ser claro con eso. No es un cuaderno de la asignatura de resistencias, no es un cuaderno de la asignatura de programación de obras, no es un cuaderno de la asignatura de construcciones. Es un cuaderno aparte de toda la línea de construcciones y todo lo que ustedes consideren que necesitan aprender respecto de eso. Dentro de esos temas, lo de las placas. Las placas aligeradas son armadas en una y dos direcciones. ¿Cómo es en una? En una dirección es cuando las viguetas, y esto es una vigueta, esto es una vigueta, esto es una vigueta,
¿sí? Esas viguetas solamente distribuyen carga en una sola dirección, es decir, en una dirección, digamos, vista en planta, una dirección principal. Es decir, no se está generando viguetas en el otro sentido como formando una especie de malla. Esto, cuando forman como si fuese una malla, a punta de viguetas o nervios, en una placa aligerada, esto es armado en dos direcciones. ¿Por qué? Porque unas están distribuyendo la carga, es decir, para algunas en algún momento el apoyo obviamente seguirá siendo las vigas, ¿sí? Y de pronto en el otro sentido también está distribuyendo a otras vigas. Si nosotros observamos eso aquí, en este específicamente, voy a eliminar este elemento rapidito. Ustedes ven que nada más hay en una dirección. Eso significa que es en una dirección. Es decir, que lo que tiene que ver con el aligeramiento ¿sí? Aligeramiento, lo único que va a hacer es separar elementos tipo vigueta en una única dirección. Y la vigueta está distribuyendo su carga a una viga, por acá también otro apoyo será esta viga, otro apoyo será esta viga, ¿sí? Eso es. Para el caso de ese elemento que había borrado allá en el plano, por aquí dice que la luz entre estos apoyos, y obviamente pues los apoyos es donde descansa supuestamente la viga, es decir, donde se está formando un nudo o está atravesando los refuerzos de un elemento respecto de otro, en este caso las vigas, supera los 3 metros, la NSR10 dice que obligatoriamente tenemos que ubicar una viga riostra. Entonces, las vigas riostras son estos elementos que están atravesando prácticamente en la mitad cuando la luz entre apoyos de una vigueta es superior a los 3 metros. Es obligación, no lo dice. Aquí dice viga riostra. ¿Qué es una viga riostra? No es que sea un apoyo adicional, simplemente es para garantizar de que por esta luz, y obviamente cuando estamos hablando de luces, me estoy refiriendo a la distancia que existe entre apoyos. ¿Columnas? ¿Sí? Entre apoyos, distancia entre apoyos, no necesariamente columnas, porque para el caso, los apoyos de las viguetas son las vigas, no las columnas. ¿Sí? Pero sí serán en algún momento algunos ejes. Cuando esa distancia entre apoyos supera los 3 metros, obligatoriamente hay que dividirla con algo que se denomina viga riostra, es decir, este elemento. ¿Para qué? Para que la deflexión máxima que le pueda presentar a esto precisamente se limite. No se evidencia de pronto una deflexión importante en esos elementos. ¿Por qué se podrían flectar bastante? Porque son de una sección, normalmente las viguetas máximo por allá llegarán a 15 centímetros máximo. Sí, es de una sección, de una base muy pequeña. Entonces, podrían estar Profe, deflectándose. y Entonces, esa cada vez que se riostra, tengan, ¿sí? y esa riostra se apoyaría sobre las otras O sea, al igual o, que el otro elemento, o quedan al mismo nivel y se enlazan así. o sea, no, exactamente en el mismo nivel. De hecho, la viga riostra por lo general es Mm, exactamente el mismo diseño que ustedes desarrollan de una vigueta. No es que se convierta en un apoyo, entonces por tanto no es que le esté transmitiendo carga. Lo que hace es restringir precisamente la deflexión. Y ojo, deflexión diferente a cuestión de carga, que se va a presentar es por la carga normal que está asumiendo la vigueta. ok, profe. Ojo, si tienen todavía como muchas dudas respecto de eso, les aconsejaría con mucho gusto en materia de lo que tenga que ver con construcciones. ¿Asesoría? Cálculos estructurales yo aquí no les enseño porque esa asignatura no me la han dado, entonces pues para eso están los otros docentes, para que les aclaren esa parte. Pero por lo menos lo que tiene que ver con el enlace entre la estructura, ¿sí? Eso que ustedes aprenden a diseñar en las otras líneas y esta, eso sí se los hago yo.
conceptos básicos que se supone que ustedes tienen que tener desde prekinder, es decir, desde analítica, desde estática, de ingenieros civiles. Entonces, tipos de apoyos, ¿sí? Cómo es que precisamente se genera ese tipo de conexión. Y pues ya que me tocaron el tema, en la próxima clase les haré alguna referencia respecto de eso, ¿sí? De cómo, por ejemplo, los refuerzos, cómo deben ir y cómo, por ejemplo, de una vigueta pasa una viga, de una viga con una columna y en fin, lo que tenga que ver con eso. Sí, Para sí, el el caso, ensamblado. por lo menos entender esto del tipo de placas, por favor, pónganse a buscar, ¿sí? Pónganse a buscar qué es lo que tiene que ver con estos temas. Ya saben que obligatoriamente si se les presenta un plano de una placa de entrepiso y la luz entre viguetas, si la placa está armada en una dirección, no tiene una viga rostra, pues ya saben que les toca colocarla, ¿sí? Eso es algo más constructivo que de diseño. Este caso en esta placa en particular, ustedes ven de pronto que en algún momento tiene como viguetas en otro sentido, y sí, sí las tiene. Pero ojo, no están formando una malla. Las unas no es de una dirección, no están atravesando a las otras en otra dirección. Simplemente que es como si fuesen dos placas adosadas. Una se armó en este sentido y la otra se armó en este sentido, ¿sí? Simplemente eso. ¿Qué observamos por aquí? Por Profe, de ejemplo, pronto, si entre este yo, apoyo, la luz entre este apoyo de esas viguetas supera los 3 metros. Por tanto, requería una viga riostra. Aquí también tenemos viguetas, pero miren, aquí nos da de luz de 2,40. 2,40 casi siempre es menor que 3. Por tanto, en este caso no requiere de viga riostra. Miren que ahí no la tiene. Cuéntenme, ¿qué iba a decir? ya, pues de pronto en una placa de esas que tiene tipo malla, o sea, que van viguetas en las dos direcciones, sería como, digamos, podría ser adecuado para un edificio que va a ser empleado solo para parqueo, digamos que No, requiere para mucha nada. carga, No. Cualquier edificación también se puede diseñar de esa forma. Depende pero de las saldría luces. costoso, ¿no? No, pues es que pues, las estructuras salen, depende del tipo de configuración, depende del uso de la edificación, depende de lo que vaya a tener, ¿sí? Entonces, pues para el caso puede ser que tenga muchas luces, puede ser de los edificios tipo alta gama, donde normalmente el espacio de los apartamentos es tal que es como si fuese un espacio limpio, sin columnas atravesadas, sin muros atravesados ni nada. Pues para Ok, eso entiendo. obviamente que requiere otro tipo de análisis de cargas. Entonces, en esos casos, si las luces son muy grandes, ¿sí? Los espaciamientos son muy grandes, normalmente ahí se utilizan este tipo de elementos, este tipo de diseño de placas. No sé si esto se los enseñan a ustedes aquí en pregrado, pero por lo menos ténganlo en cuenta. Y la NSR10 lo tiene en cuenta. De hecho, en la NSR10, en algún capítulo respecto a lo de cargas, habla de algo que son paneles, vienen unos grafiquitos, porque Sí, esta sí. forma de diseño es muy diferente a lo que es la carga aferente como ustedes aprenden a diseñar una placa aligerada en una dirección. ¿Sí? Por favor, pónganse a estudiar un poquito más sobre esos temas. Otra cosa de lo que vamos a hacer referencia, rapidito, por favor, lo que tiene que ver, dónde tienen que ir los traslapos. Traslapo es simplemente generar de que se conecte un refuerzo con otro, ¿sí? Para garantizar, así como en el diseño, que ustedes diseñan como si fuese un solo elemento infinito, donde sí se puede o donde no se puede colocar cierto tipo de refuerzo. Todo dependiendo de lo que son las longitudes comerciales con las que ustedes logran conseguir los aceros de refuerzo. Uy, no, muchachos, me pasé de Ok. cuerda. Pero bueno, digamos que ahí No, profe, excelente, excelente clase, profe. les recuerdo, ojo con esto, en el parcial les voy a evaluar lo que estamos aprendiendo de residencia ahora, que es, una vez más,
Eso es esto nada más toda la ingeniería civil. Que yo no los vaya a poner a desarrollar cálculos estructurales, obviamente que no, porque eso no es de esta asignatura. Pero que tienen que saber cosas obligatorias mínimo de conceptos básicos estructurales, los tienen que saber. Si esa es una línea que de pronto no les gusta, no les tal, por lo menos empiezan a echarle el repaso y de vez en cuando pregunten algo, porque seguro que yo les voy a poner cosas que es de analizar extrayendo información de planos como esos, o planos como estos, por ejemplo, este caso en particular. Ayer en las sustentaciones de las que fui jurado, una de las estudiantes presentaba este proyecto. Yo ya había tenido hace mucho tiempo acceso a la información de ese proyecto y sé lo mal que fue diseñado. Y ustedes deben estar en capacidad de entender, por ejemplo, si una cuestión como esta, si un traslapo como estos, ahí está correcto o no. Si esto que tienen por acá está correcto o no, ¿sí? Ustedes, sin ser diseñadores, sin hacer ni el más mínimo cálculo, deben ver, deben darse cuenta si eso que está ahí corresponde a esto, ¿sí? Si esas formas donde están haciendo los traslapos, es decir, que juntan un refuerzo, para el caso este es de media, con este otro refuerzo que también es de media, ¿sí? Y dice 4, por aquí dice 4, es decir, que en la sección transversal deben salir 4 arriba, mírenlo, 4 de media. Eso ustedes sí lo tienen que saber. Ingeniero, no está compartiendo. Profe, no Uy, se qué ve la pena. pantalla. Ingeniero, venga, qué pena, lo que pasa es que yo por cuestiones de trabajo, pues, debo salir, no No, sé hágale, si... ya la clase se acabó. A esto me refiero. Este tipo de planos, ¿ahora sí los ven? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Esto, saber por qué aparece este refuerzo ahí y si eso está correcto, o si esto está correcto, o todo está bien, o todo está mal. Ustedes tienen que identificar eso, ojo, sin necesidad, y aquí es lo que les estaba diciendo, por lo menos este refuerzo aquí en la parte superior dice que son 4 de media, y se está uniendo, se está traslapando por acá con otras 4 de media. Por lo menos en la sección transversal deberían salir 4 de media, son estas que aparecen acá, ¿sí? Ustedes tienen que saber interpretar esta información sin hacer el más mínimo cálculo. Sí, no hemos sacado ninguna mega calculadora ni ningún super ordenador con SAP 2000, ETAP, SAFE, CPCAT, ¿sí? Todos esos mega software para diseño estructural que hay. Nada de eso. Pero ustedes sí tienen que entender qué es lo que dice ahí y también captar, sin diseñar mucho, si algo que le están entregando no corresponde con la realidad. Que si eso no se puede, con la normativa en mano, con nuestro reglamento, nosotros podemos determinar muchas cosas si son válidas. Y ojo, mucho de esto solamente es de concepto básico de analítica, es decir, de estática, lo que ustedes vieron en ese primer encuentro con la línea de estructuras. Muchísimo solamente depende de ahí. Esa asignatura es inmensamente importante. Si ustedes dominan esa, les aseguro que normalmente todo el resto de la línea de estructura es papaya. Por lo menos a mí me pasó. Entonces, eso es así. Pero los conceptos, uno nunca está, digamos, parado en una obra, supongamos un tercer piso, analizando el armado del refuerzo de la placa del tercer piso, y en su mente generando pórticos, matrices de 50 por 50, matriz de rigidez. Ahora vamos a corroborarla con la matriz de flexibilidad, que tienen que llegar a las mismas respuestas, pero son dos métodos diferentes. O están manejando lo que es pushover, o están manejando lo que es el análisis dinámico o el análisis estático. Bueno, lo que sea. Cualquiera de esas bobadas que ustedes dominan de estructuras. No, allá lo que vamos a revisar, sí, allá lo que vamos a revisar es, muestra a ver este refuerzo y eso, ¿por qué lo están colocando ahí? Eso no puede ser así, porque el diagrama mínimo de un momento tiene que ser de esta forma en un elemento como esos, por el tipo de apoyos. O sea que hay que saberse cuáles son todos los apoyos que tenemos en materia estructural. Uy, claro que sí, obvio que sí. En la NSR10 habla de los apoyos. Eso ya les corresponde a ustedes si se ponen a estudiar o no. Y para el caso
solamente de estos 2 cursos, apenas la semana que estamos terminando, el lunes uno que otro me preguntó algo del taller. Nunca me han preguntado nada de lo que tiene que ver con construcciones. Yo asumo que lo están dominando, puesto siempre les digo que en el parcial seguro que les voy a evaluar eso, y no es que salga un libro, no, es análisis de esa información, es decir, yo les boto un plano y ustedes tienen que identificar las cosas, tal cual. Por eso, dentro del taller iba lo del diseño, para que si los que nada, más o menos empiecen a entender esas situaciones. ¿Listo, muchachos? Entonces, déjenme almorzar, nos vemos. Si Dios quiere, pues asistan a las asesorías. Listo, ingeniero. Muchas gracias, profe. Chaolín. Listo, profe, gracias. Chao. Ingeniero.